Alumnos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, en la clase pasada se produjo una pregunta de uno de los alumnos que dijo que no podía abrir el gráfico del osciloscopio. ¿Tá? Entonces yo les prometí que cuando comenzara esta clase íbamos a comenzar con, bueno, a ver cómo generar el gráfico del osciloscopio. ¿Tá? Bueno, una vez que no tiene el circuito, todo lo que tiene que hacer es marcar el osciloscopio. O sea, yo acabo de picar con el botón izquierdo del mouse y entonces fíjense en que el osciloscopio quedó orlado. Orlado significa que le quedan esos 6 puntitos que lo marcan. Luego hay que entrar aquí arriba en el dibujito este de gráfico. Graph, ¿ven? Y bueno, no aparece nada. ¿Ah? Todavía no aparece nada. Pero yo pico, fíjense en la crucecita. Pico con el botón izquierdo del mouse, ¿tá? Y ahí me aparece un cuadradito. En ese cuadradito se va a desarrollar el gráfico. Entonces yo, moviendo el mouse, hago el gráfico del tamaño que deseo. ¿Eh? Suelto y ahí aparece el gráfico. ¿Está? O sea, muy simple. ¿Eh? Muy simple. Lado de vuelta. Sacamos el gráfico. Acá. Acá. El ángulo superior izquierdo del gráfico. Luego hago el derecho, el inferior derecho y suelto. Y bueno, y ya me queda marcadito, por ejemplo acá 12 voltios, ¿ah? Y en la escala de tiempo está en segundo, 2 segundos, 4, 5, 6, 10, ¿está? Entonces, uno dice, si le gusta cómo está la escala esta, con máximo en 12 voltios, perfecto. Pero si no le gusta, pueden picar sobre ella, ¿ah? 2 veces, ¿no? Pican 2 veces sobre ella y le aparece estas propiedades del gráfico. ¿Ah? La hacemos de vuelta. Voy acá donde dice 12, 2 veces, y ahí me indica propiedades del gráfico. Veo que dice máximo 12. Pues yo podría cambiar y ponerlo de, si quiero, 13. ¿Está? Y ahora, cuando salga de acá, el gráfico va a ser de 13. ¿Ah? Salimos. ¿Y gráfico? ¿Por qué no cambiaste? Perdón, no sé, debo haber hecho algo mal. Bueno, el mismo programa me dice, no, 13 no lo puedo dividir para que quede bien. Te lo puedo hacer de 15. Pum, me lo hace de 15. ¿Está? Automáticamente lo hace. Yo, en lugar de 13, no. Me dijo, no, 13 no. Te lo hago de 15. ¿Está? Bien, correcto, lo dejamos de 15 voltios. Ahí en el mismo cuadrito estaba también para cambiar el tiempo. ¿Eh? Pero por ahora no lo vamos a cambiar. ¿Sí? Yo digo, bueno, ahora estoy preparado, listo, ya, y puedo hacer el oscilograma, que era ese dientecito de sierra, ese diente de sierra que que vimos en la clase pasada. Así que voy acá, pongo en funcionamiento, voy a la llave y la muevo. Y dice, uy, no, pero esto no tiene nada que ver con lo que mostró, con el dibujo, con la gráfica que mostró el profesor. No tiene nada que ver. Y es cierto, no tiene nada que ver. ¿Qué es lo que pasa? Lo que ocurre es que hay que predisponer al simulador para que pueda reconocer esta rayita, ¿sí? Con una pendiente que se visualice en el gráfico. Es difícil de entender si se los cuento. Si lo hago, va a ser más simple. Yo tengo que entrar donde dice herramientas, tools, herramientas. ¿Ah?
Dice simulación. Simulación. Y abajo de todo dice control de tiempo. Timing control. ¿Está? Y aquí me dice control de tiempo puede ser 1 segundo, como puede ser también milisegundo, como puede ser también 1 microsegundo. ¿Eh? Si yo puedo seleccionar en qué tiempo voy a utilizar, o sea, a qué tiempo voy a utilizar. Si yo voy a trabajar con frecuencias del orden del megaciclo, elijo microsegundos. ¿Ah? Y si no, me quedo en segundos. Y si no, en audio, en la gama de audio, ¿ah? Elijo milisegundos. Acá elijo microsegundos. ¿Ah? Ok, le digo. Ahora vuelvo a activar la simulación y le pego acá a la llavecita y ahora sí, yo tengo el diente de sierra que mostramos la clase pasada. ¿Está? Este diente de sierra que aparece ahí, estoy midiéndolo en este momento, vamos a parar la simulación. Fíjense, la escala de tiempo, acá hay 4 microsegundos, acá hay 6 milisegundos, 6 microsegundos, o sea, 2 microsegundos por división para la escala de tiempo. Y bueno, la escala de tensión se lee directamente. Estos son 6 voltios, estos serán 7. ¿Está? Estos son 3 voltios. ¿Ahí está? Bueno, eso es todo. ¿Sí? Vamos ahora a pasar a la clase del día de la fecha. Mientras tanto, el alumno que me había preguntado, le pregunto si quedó aclarado el tema. Yo no anoté el nombre. Buenas tardes, Sí. ingeniero. Muchas gracias. Está perfectamente aclarado. Bueno, muy bien. De acuerdo. Entonces, ahora vamos a alargar con la clase del día de la fecha. Perfecto. Vamos, que ya estamos en la clase 5. Perdón, hijo. Pasamos la mitad del curso. En esta clase nosotros vamos a explicar qué es la corriente alterna, ¿tá? Y cómo se la aplica a circuitos que tienen resistencias, inductores y capacitores. ¿Eh? O sea, hasta ahora todo lo que vimos eran manifestaciones de la corriente continua. ¿Qué significa eso? Y una batería, por ejemplo, ¿está? La batería del auto tiene 12 voltios continuos. O sea, yo lo mido ahora, tiene 12 voltios. Si lo mido un microsegundo después, tiene 12 voltios. Si lo mido una hora después, tiene 12 voltios, y así. ¿Está? O sea, no cambia. Sí, hay un cambio lento porque la batería se descarga. ¿Está? Pero eso no lo consideramos. Vamos a considerar baterías ideales. Las que tiene el simulador, por ejemplo, son ideales. ¿Tá? Y la batería de auto. ¿Ah? Si yo hago una prueba, los 10 minutos de prueba, 15, una hora, 2 horas, no cambia para nada también. ¿Ya? Es una corriente continua. ¿Ah? Así que hay una tensión continua. Si la tensión continua, hay una corriente continua. ¿Ah? ¿Y la alterna qué es? Bueno, la alterna puede ser la tensión que nosotros generamos cuando en un circuito determinado a pilas, yo tomo la pila y la voy invirtiendo constantemente. Taca, 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 la voy dando vueltas. Bueno, ahí hice una corriente alterna. Los electrones van primero en un sentido y luego en el otro. Esta charlita es de concepto, para que ustedes vean la diferencia que hay entre continua y alterna. Obvio que la alterna no se genera realmente del modo que yo lo acabo de decir. Esto es nada más que para que ustedes tengan una idea gráfica de lo que es una alterna, ¿no? Una corriente alterna. Es obvio, doy vuelta a la batería, la corriente tiene que ir en sentido inverso. ¿Está? Bueno, ahora sí, vamos a ir a la introducción. La corriente continua es muy utilizada en electrónica, pero muchos fenómenos físicos son más fácilmente representados por la corriente alterna. También
se puede decir alternada. En la figura mostramos un resistor conectado a una fuente por intermedio de una llave inversora. Esta llave inversora, en realidad, está haciendo lo mismo que te dije yo recién en la idea esta, pero esto es con una llave. Nada más que con una llave. Si ustedes se fijan, en el circuito, claramente la llave puede ir o arriba o abajo. Y son dos llaves. Esto, acá también nos vamos a acostumbrar a ver lo que se llaman llave de doble vía. La llave tiene doble vía. Dos contactos y doble vía. Y se mueven sincrónicamente las dos vías. ¿Por qué? Porque esta línea de punto que está acá es como si las uniera, los cursores los uniera mecánicamente. ¿Está? Cuando estamos haciendo la simulación, si yo pulso sobre una de las llaves, con el botón de la izquierda del mouse, pulso sobre una de las llaves, cambian las dos al mismo tiempo. Bueno, es que decir que en determinado momento la llave puede estar como está conectada acá. Entonces, miremos un poquitito. El terminal negativo de la batería viene por acá, viene por acá, viene por acá, por acá, por acá, y va a la parte superior de la resistencia. Y el terminal positivo de la batería viene por acá, por acá, por acá, y va al terminal inferior de la resistencia. Pero yo agarro la llave y la conmuto. La voy conmutando constantemente. Ahora como si el cursor quedara acá arriba. Entonces me fijo, a ver, el positivo de la batería pasa por acá arriba, viene por acá y queda conectada a la parte superior de la resistencia. Y el negativo de la batería viene por acá, viene por acá, viene por acá, ¡pop! Y queda a la parte inferior de la resistencia. Así que invirtiendo la llave, yo invierto la polaridad de la tensión aplicada a la resistencia, con lo cual se invierte el sentido de circulación de las cargas eléctricas, los electrones. Van para arriba, van para abajo. ¿Está? Eh, o sea que en un momento el terminal A puede estar conectado al positivo de la batería y el terminal B al negativo. Y un momento después, por accionamiento de la llave, la polaridad puede ser justamente la inversa. Esto no cambia el funcionamiento del resistor. ¿Por qué? Y porque es un resistor. Ya sea que los electrones vayan de abajo para arriba o de arriba para abajo, ese resistor se calienta. Lo único que puede hacer un resistor es calentarse, transformar la energía eléctrica en energía térmica. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, esto quiere decir que no importa el sentido de circulación de la corriente por un resistor. Él realiza siempre la misma función. Cuando los electrones van de arriba para abajo o van de abajo para arriba, van chocando contra los átomos internos de la resistencia y la calientan. Pero es lo mismo cuando suben que cuando bajan. Van a chocar igual y van a calentar exactamente igual a la resistencia. No importa cómo esté conectada la batería. Eh, el instrumento que permite graficar las variaciones de tensión se llama osciloscopio. Y en la próxima diapositiva vamos a mostrar la gráfica que se produce en el mismo cuando invertimos la llave una vez por segundo aproximadamente. Nota, el gráfico que aparece en la pantalla automáticamente no es el adecuado. Picando sobre el mismo, cambiamos sus dimensiones, dejando 12 divisiones verticales. Luego picamos sobre el número 12 y aparece el cuadro de diálogo que permite seleccionar el mínimo del gráfico. ¿Está? O sea, yo puedo seleccionar el máximo y el mínimo. El mínimo no puede ser 0 solamente. Puede ser 0, sí. Por defecto es 0. Pero yo le puedo poner menos 12, por ejemplo. Y ahora lo tengo que hacer porque ya tengo que ver una tensión alterna sobre el resistor. O sea, tengo que ver que se invierte de signo. Entonces, esto es exactamente lo que hicimos recién. Pero cuando elijo los valores de tensión, elijo
Arriba, más 12. Y abajo, pico abajo, menos 12. ¿Ah? Y lo pongo en la tablita esa que me sale, la pantallita que me sale. Si dejamos la llave quieta, tenemos una tensión continua de 9 voltios. Y si la movemos, una alterna que va de menos 9 a más 9. ¿Ah? Entonces pasemos al siguiente gráfico. Acá agarré, puse gráfico de una corriente continua y una corriente alterna, para que vean la diferencia. Tengo acá la batería, las pilas, ¿no?, que me dan 9 voltios. La llave la dejo quieta, en esta posición. La gráfica me va a hacer esto. ¿Está? Quiere decir, siempre 9, continua de 9 voltios. ¿Está? En este caso, yo programé un segundo, ¿sí? Lo hice lento, digamos, a la simulación. ¿Por qué? Porque la llave la muevo a mano. ¿Está? Esa llave que la muevo a mano, ¿está?, yo la puedo mover, digamos, una vez por segundo, una cosa por el estilo. ¿Ah? Entonces, en este caso, trabajé con una simulación lenta. Recién acá abajo, en este circuito, es el mismo circuito, pero ahora yo agarro la llave y la llevo para arriba y para abajo. Tac, 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 tac. ¿Está? La llevo para arriba y para abajo. Esto, al llevarlo para arriba y para abajo, y el osciloscopio que está conectado sobre el resistor, el positivo del osciloscopio está en A y el negativo del osciloscopio está en B del resistor. Y ese B tengo que ponerlo obligatoriamente a masa. ¿Está? ¿Por qué? Porque un punto del circuito tiene que estar referido al planeta Tierra, para que lo que me salga en el gráfico, ¿sí?, podamos decir, esta es la forma de onda con respecto al planeta, con respecto a la Tierra, con respecto a la masa. Se puede decir de todas esas maneras: masa, Tierra, planeta. ¿Está? ¿Y acá qué vemos? Y acá vemos una onda cuadrada. Depende, si yo tengo buen pulso y conmuto una vez por segundo, es una onda cuadrada perfecta. ¿Está? Pero yo podría mover esta llave como quiero para generar ondas rectangulares. O sea, por ejemplo, que el positivo sea cortito y que el negativo sea largo. ¿Está? Positivo cortito, negativo sea largo. ¿Está? Y además, hay que dejar bien aclarado que esta es un tipo de corriente alterna. Esta es la corriente alterna cuadrada o rectangular. ¿Ah? Esta es la cuadrada o rectangular. No es la única manera que tiene de variar la tensión sobre el resistor. Puede variar con diferentes formas de señal. Formas de onda también se le suele decir. ¿Ah? Pero siempre va a generar sobre el resistor exactamente la misma acción: calentar el aire que lo circunda. ¿Ah? Que tenga la forma que tenga. Ahora vamos al concepto de frecuencia y forma de señal. ¿Ah? Si yo le la llavecita la movía con la mano. Entonces, yo la puedo mover muy rápidamente o la puedo mover muy lentamente. ¿Ah? Eso significa que estoy cambiando la frecuencia de esa señal. Frecuencia es la cantidad de veces por segundo que un punto característico de la señal, ¿sí?, cambia. La forma de la señal puede ser cualquiera. Nosotros vamos a graficar las más comunes, que son la señal senoidal. Es la producida por los generadores mecánicos de corriente alterna, como por ejemplo la que viene por la red de canalización. La señal cuadrada, esa la podemos producir, digamos, el ejemplo, en la llavecita de recién me generaba una cuadrada. La triangular, esa es la que vimos antes, al principio de la clase, ¿está? Porque teníamos agregado una resistencia y un capacitor. Entonces movíamos la llave y generábamos prácticamente una onda triangular. ¿Está? Una onda triangular. Y el ruido blanco. El ruido blanco es una señal aleatoria. ¿Sí? Si yo agarro la llavecita, ¿sí?, en la que me formaba la triangular, agarro la llavecita,
y la muevo. A veces la dejo mucho tiempo, a veces poco, no le doy un ritmo, sino que la muevo en cualquier modo, de cualquier modo, y entonces genero lo que se llama ruido blanco. ¿Sabes? Se llama ruido blanco, o también se lo puede llamar señal aleatoria. Todas estas señales se pueden generar con un instrumento electrónico que se llama generador de funciones. ¿Ah? Es un instrumento real ¿no? Ustedes pueden ir a la casa electrónica y comprar un generador de funciones. Y ese generador de funciones va a tener botoncitos, perillitas, lo que fuere, ¿tá? Que le señala senoidal, cuadrada, triangular, ¿sí? Bueno, no todos tienen ruido blanco. ¿Ah? No todos. También el simulador, nuestro simulador, tiene un generador similar a ese. Es este que está acá. ¿Está? Este es este acá. ¿Qué circuito estoy viendo acá? Bueno, yo agarré un circuito muy simple acá, que es el generador, lo conecté al planeta Tierra. ¿Está? El vivo del generador se lo conecté al vivo del osciloscopio. ¿Está? Luego puse una resistencia entre el vivo del osciloscopio y masa. ¿Por qué? Porque el osciloscopio tiene una impedancia de entrada, ¿tá? Que es muy alta, altísima, muchos megohms. ¿Tá? Pueden ser 10 megohms, pueden ser 20 megohms. ¿Tá? Pues los comunes son 1 megohms, pero tienen una punta que lo transforma en 10 megohms. Y el resistor que está puesto acá es para que el generador tenga alguna carga. ¿Tá? Es decir, cumpla alguna función. La función que cumple acá es calentar la resistencia. ¿Tá? Es darle alguna carga, algún trabajo. Y entonces, lo primero que hice fue acá en el generador poner sinusoidal. ¿Tá? Puse onda senoidal. Tiene los dibujitos. El generador tiene estos dibujitos en el frente, estos que están acá, y entonces uno pulsa sobre el dibujito y le aparece ya esa señal. ¿Tá? Y bueno, y cuando yo presto el senoidal me aparece este gráfico. ¿Sí? Pero este gráfico yo le puedo cambiar no solo la forma de onda, sino que además le puedo cambiar el valor de pico. Fíjense que yo acá le puse 5 voltios y además la frecuencia. ¿Ah? Frecuencia dijimos que era la cantidad de veces que la onda pasa por un punto característico de la misma. Por ejemplo, vamos a considerar como punto característico el momento en que la onda pasa de abajo hacia arriba por cero. ¿Ah? ¿Cuándo pasa por primera vez? Acá. En realidad acá pasaría por primera vez, ¿no? Pero es repetitiva, se repite. Bueno, acá. ¿Ah? Pero acá se nota que viene de negativo a positivo. Bueno, entonces miramos acá. Acá empiezo a medir el tiempo. Abajo me dice que estoy en 1 segundo. Ahora, me fijo, acá pasa de vuelta por cero, pero de arriba para abajo. Recién acá vuelve a pasar de abajo para arriba. ¿Y cuánto tiempo estamos? 2 segundos. ¿Ah? Quiere decir que de acá hasta acá transcurrió 1 segundo. ¿Ah? Pasó 1 segundo en ese tiempo. Ese tiempo pasó 1 segundo. Bien, ¿cuál es la frecuencia? Pues si pasó 1 segundo, yo tengo que hacer este calculito para determinar la frecuencia. La frecuencia que se representa por F es igual a 1 dividido ese tiempo, ¿ah? Que se llama período, tiene nombre, se llama período. ¿Ah? Período, de acá hasta acá. ¿Ah? Y ya, la inversa del período, ¿cuánto es en este caso? 1 dividido 1. ¿Ah? 1 dividido 1. Frecuencia, 1. Un ciclo por segundo. Ciclo por segundo es una denominación antigua. Actualmente se la reemplazó con el nombre científico que estudió estas cosas que se llamaba Hertz. ¿Ah? Un alemán que se llamaba Hertz. Entonces, 1 Hertz. ¿Ah? Y acá tengo lo mismo, pero 1 Hertz es una onda cuadrada de 1 Hertz.
¿Ah? En este caso perfectamente cuadrada, como ustedes pueden ver, porque se genera, digamos, electrónicamente en el generador, ¿no? Y el generador, si yo quisiera, le puedo poner 2 Hz, 3, 4, 5. O sea, yo pico sobre el generador y me sale una pantallita que me pide el valor de pico que le quiero poner y la frecuencia que le quiero poner. Y elijo lo que yo quiero. ¿Está? Acá está la onda triangular. ¿Está? El circuito es el mismo, siempre. ¿Está? Onda triangular, y acá está lo que se llama ruido blanco, ¿sí? O la señal aleatoria. Ruido blanco, señal aleatoria. ¿Qué frecuencia tiene la señal aleatoria? Ninguna y todas. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, porque esta señal no es repetitiva. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esta es repetitiva. Yo la miro acá y es exactamente igual que si la miro acá. Y se repite. Esta también, no importa dónde mire. Esta también es repetitiva. Esta la miro acá y tiene una forma. La miro acá y tiene otra. Y la miro acá y tiene otra. Entonces no puede tener una frecuencia característica. Se dice que tiene todas las frecuencias posibles. Por eso se llama ruido blanco. Porque lo que llamamos ruido, ¿ah? El ruido, ustedes lo deben haber escuchado 1000 veces. Es cuando ustedes cambian de canal en un televisor de los viejos, de los de antes, que pasan entre canal y canal aparecía nieve y después aparecía el canal, ¿ah? Se veía la imagen así todo con puntitos, aparecía el canal. Lo que escuchaban ahí se llama ruido. Eso es la señal de ruido. ¿Ah? Ese es el ruido captado por la antena que viene del espacio. ¿Está? Cuando no hay señal. Entonces, esto es fundamental, señores. La formulita F igual a 1 sobre T, como la ley de Ohm, la ley de Watt, todas esas, ustedes las tienen que contestar y hacer la pregunta y le dicen, ¡bum! Listo. Automático tiene que ser, ¿eh? Por otro lado, son conceptos sencillísimos. Bien, vamos a la reactancia ahora. El inductor L, al conectarlo a un generador de corriente alterna, reacciona generando una cierta oposición al paso de la corriente, de forma similar a lo que le hace un resistor. O sea que el resistor en realidad no quiere que circule corriente por él, ¿está? Y entonces el árbitro genera calor, ¿está? Él se opone a que le circule la corriente. El inductor también, pero con otro tipo de características. Hay una gran diferencia. La oposición depende de la frecuencia aplicada y la forma de señal de corriente no está en sincronismo con la señal de tensión. ¿Eh? O sea, a ver, ¿qué quiere decir esto del sincronismo? Bueno, la resistencia. Yo levanto la tensión y sube la corriente. Bajo la tensión y baja la corriente automáticamente y en el mismo instante. En el inductor no pasa esto. ¿Ah? Podemos decir que el inductor es medio reacio a que cambie la corriente que circula por él. Pero se deja cambiar fácilmente la tensión aplicada. ¿Ah? No le importa que le cambien la tensión. ¿Ah? ¿Se acuerdan que se llamaba elemento reactivo? Reactivo. Él reacciona oponiéndose a que cambie la corriente. ¿Ah? Entonces, la corriente sufre un atraso con respecto a la tensión, un tiempo tal que depende de la componente inductiva y resistiva del circuito. Ya que una bobina, ¿sí? Una inductancia, siempre tiene un resistor espurio metido adentro, porque el alambre ¿de qué es? De cobre, y el cobre tiene resistencia. ¿Está? Así que no se puede obviar. Yo quiero construir una resistencia pura, no puedo. Uso un alambre muy grueso, tendrá baja resistencia, pero algo tiene. Así como la oposición a la circulación de corriente que presenta el resistor se llama resistencia, la oposición que presentan los dos componentes reactivos de los circuitos, L y C,
tienen un nombre común, se llaman reactancia. Los dos tienen reactancia. Pero una se la llama reactancia inductiva y a la otra se la llama reactancia capacitiva. ¿Tá? Y se mide en ohm como la resistencia, porque siempre es una oposición a la circulación de corriente. ¿Tá? Se comporta como si fuera una resistencia. Cuando pasa la corriente se genera una caída de tensión. ¿Tá? Cuando le pongo una tensión circula corriente. Entonces, bueno, le pongo otro nombre, lo llamo reactancia, pero es similar a la resistencia en continua. La reactancia en alterna es similar a la resistencia en continua. Reactancia para la alterna, resistencia para la continua. Acá voy a terminar de explicar ese concepto del atraso. Vamos a terminar de explicar el concepto. La reactancia inductiva. Ya sabemos calcular la corriente que circula por un resistor. Aplicamos la ley de Ohm, sabíamos la corriente. Ahora, vamos a averiguar qué corriente circula por un inductor cuando lo conectamos a un generador de corriente alterna. En la figura se puede observar el circuito correspondiente con el agregado de un resistor de 1 ohm para poder medir la corriente circulante con un osciloscopio. El osciloscopio mide nada más que tensiones, no puede medir corriente. Para que un osciloscopio me diga cómo es la corriente que pasa por un circuito, yo tengo que poner un resistor de muy pequeño variote, no altere las características del circuito. En este caso, por ejemplo, pongo un resistor de 1 ohm. Entonces, cuando por acá pase 1 amper, se va a generar una tensión de 1 voltio. Yo pongo el osciloscopio sobre la resistencia y lo que obtengo es una sinusoide. Claro, el osciloscopio me sigue midiendo tensión. Por ejemplo, acá me dice 16 voltios. ¿Está? Pero yo mentalmente digo, sí, son 16 voltios, pero esto pasa por una resistencia de 1 ohm. Según la ley de Ohm, estos son 16 amperes. ¿Está? Dice, por este circuito pasan 16 amperes. Perdón, yo recién me confundí, leí 20, pero no leí acá abajo, dice milivoltios, no voltios, Perdón, acá son 20 milivoltios, 20 milivoltios. O sea, me di cuenta porque en esta resistencia tiene que haber una caída de tensión muy pequeña comparada con la tensión de fuente, que es de 5 voltios, ¿ven? La fuente de alta no es de 5 voltios, entonces, pues acá hay algo raro, ¿qué hice? Sí, me olvidé de leer el milivoltio. Quiere decir que esta resistencia en realidad no forma parte del circuito. Yo la agregué para poder medir la corriente que circula por el mismo. Observamos que el Liebewain comienza a trazar la curva desde valores negativos y luego de un tiempo se hace positiva. ¿Cómo es? Claro, si yo le meto una corriente alterna, el Liebewain agarraba la tensión y la empezaba a dibujar de acá. Y esta tensión, que representa la corriente que circula por el circuito, la empieza a dibujar con valores negativos. ¿Por qué? Porque el inductor hace que la corriente se atrase con respecto a la tensión. Y aquí podemos deducir que cuando un inductor de un Henry, un Henry tiene esto. Henry también es el científico que trabajó con el tema de los inductores, las bobinas, y entonces, en honor a él, se dice que las bobinas se miden en Henry. Hay Henry, milihenry, microhenry, nanohenry. Siempre conocemos, ¿sí?, esos numeritos. El micro es siempre la millonésima parte. El mili es la milésima parte. El nano es la 100 millonésima, la 1000 millonésima parte. Es decir, que cuando a un inductor de un Henry se le aplica una tensión senoidal de 5 voltios de pico y de una frecuencia de 50 Hz, por él circula una corriente de pico de 15,9 miliamperes. Aplicando la ley de Ohm,
se puede decir que el inductor presenta una oposición al paso de la corriente equivalente a un resistor de 5 volt sobre 15,9, 314 ohms. ¿Está? ¿Sí? La oposición es equivalente a un resistor de 314 ohms. Pero no del todo, porque un resistor no me va a producir una sola de la corriente. Y un inductor, sí. Esto se puede comprobar con el Debye sacando el inductor, colocando un resistor de ese valor y observando que la corriente es la misma. Tarea para el hogar. Todos ustedes deben tener el Debye. Hoy aprendieron un poquitito más cómo se lo utiliza. Tarea para el hogar. No estudien nada más que leyendo lo que le mandamos. Enciendan el Debye en su computadora y practiquen lo que nosotros acabamos de mostrar acá, que es más fácil, ¿sí? No puede ser. Fíjense, si el circuito se lo arman ustedes, porque es una inductancia y una resistencia, no le voy a mandar el circuito. ¿Está? Los instrumentos los buscan y los colocan. ¿Está? Bien. Cuando se utilizan inductores, la resistencia a la circulación de la corriente alterna o reactancia inductiva, ¿está? Se llama XL. X, porque da la sensación de reacción X, ¿no? XL. ¿Ah? Y XL depende del valor de la frecuencia, como ya dijimos. Realizando mediciones, se observa que XL es directamente proporcional a la frecuencia y a la inductancia. O sea, la fórmula, que ustedes aman tanto la fórmula, es XL. O sea, la oposición, la equivalencia resistiva de la bobina, es igual a 2 por pi. Pi es el famoso 3, 14, 16, que usamos en la escuela primaria, para el círculo. ¿Está? Bueno, es el mismo valor. Dos por 3,14 por la frecuencia, en este caso dan 50, 50 Hz, y por la inductancia, en este caso 1. ¿Está? Dice, si usted reemplaza el valor de L por 1, el de F por 50, obtendrá el valor de XL correspondiente de 314 ohms, que nosotros lo habíamos obtenido por sustitución antes. ¿Está? Verificando nuestro ejemplo, el alumno modificará el valor de L y de F en el Debye y realizará los correspondientes cálculos para verificar el resultado. ¿Está? Claro, no siempre van a tener el Debye, la disposición para usarlo y calcular. Sí, si alguien le dice, che, calculame la reactancia inductiva acá de este inductor que tenemos acá conectado, y le da una calculadora, y bueno, van a tener que usar la formulita. Pero no es una cosa de morirse, es una fórmula, pero ya estamos bastante prácticos, ¿no? 2 por pi por F por L. Y ahora, bueno, ahora vamos a ver la reactancia capacitiva. Por ahora vimos la reactancia, sacamos conclusiones, dijimos que atrasa, la corriente atrasa con respecto a la tensión aplicada. Bueno, nosotros sabemos calcular qué corriente circula por un resistor cuando lo conectamos a una batería. Ahora vamos a averiguar qué corriente circula por un capacitor cuando lo conectamos a un generador de corriente alterna. No una batería, el capacitor no una batería, sino a un generador de corriente alterna. Ah, pero si está en el circuito de la clase pasada, profe, puso una batería y conectó a un capacitor. Y sí, pero la corriente alterna la hice con la llave. ¿Okay? La batería más la llave es una alterna. ¿Está? Bueno, volvamos. De aquí podemos observar que cuando un capacitor de 1 microfarad se le aplica una tensión senoidal de 5 volt de pico y de una frecuencia de 50 Hz, por él circula una corriente de 1,57 miliamperes de pico. En realidad se está aplicando una tensión algo menor a 5 volt de pico, porque sobre el resistor, este que está acá abajo, cae 1,6 milivoltios.
pero 1,6 milivoltios comparado con 5 es despreciable. Bueno, entonces lo despreciamos. Si es despreciable, despreciamos. No le hacemos de cuenta que no hay caída de tensión. O sea que al capacitor le estamos aplicando supuestamente 5 voltios. Bien, entonces, ¿sí? Aplicando la ley de Ohm se puede decir que el capacitor presenta una oposición al paso de la corriente equivalente a un resistor de la tensión de 5 voltios dividido la corriente de 1,57. ¿Ah? Que nos entregó el multisim. Valor 3.183 ohm. 3.183 ohm. ¿Por qué uso esa frecuencia de 50 Hz? Yo para todos lados uso 50 Hz allá, 50 Hz acá. ¿Tá? Porque 50 Hz es la frecuencia de la red de alimentación de energía. Lo que viene con el enchufe es una alternada senoidal de 50 Hz. De 220, de 110, depende de cada país. Esto que calculamos acá se puede comprobar con el divulgar sacando el capacitor y colocando un resistor de ese valor y observando que la corriente es la misma, o sea que no va a cambiar la gráfica. Pero a diferencia de los resistores, cuando se utilizan capacitores, la resistencia a la circulación de la corriente alterna o reactancia capacitiva, que se conoce en este caso como XC, XL el otro, XC este, depende del valor de la frecuencia. Realizando mediciones se observa que XC es inversamente proporcional a la frecuencia, ¿sí? Y la capacidad. Inversamente a la frecuencia de la capacidad. ¿Qué significa inversamente? Que cuando aumenta la frecuencia, disminuye XC. Que cuando aumenta la capacidad, disminuye XC. Que cuando se reduce la frecuencia, aumenta XC. Y cuando se reduce la capacidad, aumenta XC. Y si usted reemplaza el valor de X, el valor de C, por 1 microfarad y el de F por 50 Hz, obtendrá el valor de XC de 3.183 ohm. En esta fórmula, reemplaza F, reemplaza C y saca la cuentita. La es más difícil la cuenta, profe. ¿Qué se te che? Primero agarra y hacen 2 por pi por 50 por 1. Pero no hay que olvidarse que acá dice microfaradio. No dice faradio. Microfaradio. ¿Ah? Y decir microfaradio significa una millonésima parte de faradio. Es la millonésima parte. ¿Está? Tendrían que hacer 0,601. 0,601 para reemplazarlo acá, directamente. Y después sacar la cuentita. ¿El alumno modificará el valor de C? Bueno, y después que obtenieron lo que está abajo, en el denominador, ¿sí? Hacen 1 dividido ese valor. Y ahí obtienen la reactancia capacitiva. Y es un poco más complicado, pero si hacen 3 o 4 veces, se van a acostumbrar a hacerlo. Y tienen una manera de verificar si las cuentas las hicieron bien, si los reemplazos los hicieron bien, porque tienen el simulador. Entonces ponen otra capacidad, ponen otra tensión, ponen otra frecuencia. Hagan todas las pruebas, hagan todas las pruebas. Yo le puedo asegurar que no se quema nada en el LiveWire adentro, si se equivoca. O sea que pueden hacer todo lo que quieran, cortocircuitos, circuitos, no se quema nada. Como se observa en la gráfica, la corriente comienza en un máximo. Oiga, ¿ven? Esta extensión que representa la corriente que circula por el circuito no empieza acá, empieza acá arriba. ¿Esto qué significa? Que la corriente adelanta la tensión.
No, pare, ingeniero, no me cargue, porque ¿cómo puede ser que aparezca la corriente y todavía no le apliqué la tensión? No, se supone que durante los primeros ciclos la forma de onda no es esta. La forma no es esta durante los primeros ciclos. Pero una vez que yo dejo que se estabilice el circuito, sí, porque antes, ¿sí? Antes de este punto, la tensión varió de esta manera. Entonces, miramos acá y nos damos cuenta que, bueno, la corriente que circula por el circuito es una corriente senoidal. ¿Eh? Es una corriente senoidal, no cambió la forma. Lo único que cambió es pueden cambiar la amplitud, pero la forma no cambia. Bueno, ahora vamos a ver acá el transformador. ¿Eh? El transformador. ¿Qué es el transformador? Bueno, el transformador ustedes lo deben haber usado, ¿no? ¿Quién no usó un transformador 220-110 para alimentar un equipo que era de 110 voltios y ustedes tienen de 220? O al revés, un equipo de 220 que tiene 110. ¿Quién usó un transformador? Entonces, ya tenemos una idea que sirve para transformar las características de la red. ¿Y lo que le transforma qué? ¿Qué transforma? ¿La frecuencia de la red? No, la frecuencia no. Lo que transforma es la tensión. ¿Ah? Lo que transforma es la tensión. Entonces acá dibujamos un circuito. Este circuito tengo un transformador, ¿tá? Que tiene puesto el DB-Wire, que es un transformador que tiene una relación de 5 a 1. De 5 a 1 quiere decir que va a reducir la tensión. Si hay 5 voltios en el primario, va a haber 1 en el secundario. ¿Tá? Bueno, ¿y dónde conectamos la tensión? Bueno, vamos a ponerle una fuente de 10 voltios senoidal. ¿Tá? Senoidal. Esta es otra manera en el DB-Wire de conseguir tensiones senoidales. ¿Tá? Esto lo ven en fuentes de energía, en power. En power está dibujada la pila, pero también está dibujado este simbolito. ¿Tá? Así que en lugar de un generador yo puedo dibujar el generador así. Vamos a ponerle entonces un generador de 10 voltios, 50 Hz. 10 voltios, este valor siempre es el valor de pico. El valor de pico en la sinusoide. Perdón, no es el valor de pico, es el valor eficaz de la sinusoide. ¿Ah? Ahora vamos a dar una explicacióncita de lo que es el valor eficaz. Si ponemos el generador en el primario. ¿Ah? Y el osciloscopio, que tiene 2 canales, colocamos un canal en el primario del transformador y otro canal en lo que se llama el secundario. ¿Está? El que tiene la tensión cambiada. El DB-Wire tiene transformadores con punto medio. O sea, tiene un transformador que tiene una derivación central. Entonces, yo esta la de generar aire, no la uso, no la conecto. Conecté nada más que la de arriba. Bien, esta tensión de arriba la mido con el mismo osciloscopio en el canal 2. El osciloscopio tiene canal 1 y canal 2, o canal A y B. ¿Ahí está? Entonces, yo puedo comparar las dos señales. ¿Está? Puedo comparar las dos señales porque las veo en la misma pantalla del osciloscopio. Los osciloscopios reales también tienen 2 canales y los hay de 4 y los hay de más canales también. Pero lo habitual es que sea de 2 canales. ¿Está? Después, si tenemos tiempo, le voy a mostrar un osciloscopio real. Bien, miremos aquí la formulita. Veamos acá el grafiquito, a ver cómo es. La tensión crece y en el secundario decrece. ¿Cómo es esto? Sí, porque yo elegí el terminal de arriba. Fíjense que los bobinados tienen un simbolito, ¿ven? Un más. Y este un más acá. Ah, este es el lugar, el punto donde se comienza a hacer el bobinado. Y luego se le pone un papel aislante encima del primario y se comienza a hacer el secundario. ¿Está? Pero el comienzo del secundario también se lo marca más. Y en este caso está aquí abajo. Quiere decir que este
tiene que tener una polaridad invertida a la que tiene el que tiene el simbolito más. Y por eso es que cuando esta roja sube, la azul baja. ¿Está? El transformador deriva del inductor. Si a un inductor se le acopla otro bobinado, de él se puede obtener energía eléctrica. El transformador no puede generar energía. De él se puede sacar siempre un poco menos que la energía que se le aplica. ¿Eh? Entendiendo por energía el producto de la tensión por la corriente. Acuérdense, energía B por I. Energía B por I. ¿Ah? Voy a tomar una ginebrita. Es decir que, si yo hago un inductor en el aire, inductor en el aire, ahora hago otro en el aire. ¿Ah? Agarro a este que hice recién, le pongo un voltímetro. Y al primero lo conecto a la red. ¿Ah? Ojo, no vayan a hacer un inductor chiquitito, que hace un montón de vueltas, porque no tiene núcleo de superposición ustedes. ¿Está? Pero supongamos que lo conectamos a un transformadorcito que agarra la tensión de red y la baja a 5 voltios. ¿Está? Bien, si yo a uno le aplico energía. El otro, si yo lo tengo lejos, el voltímetro me marca 0, pero si lo empiezo a acercar y lo acoplo, pongo a las dos bobinas acopladas así, bien acopladita, empieza a indicar el voltímetro, indica una tensión. Vamos a notar en ese caso que se pierde bastante. ¿Tá? Pero tiene tensión ese voltinado. ¿Por qué? ¿Cómo es? ¿Es magia esto? ¿Por el aire pasa esa energía? No, no pasa por el aire. Lo que ocurre es que la primera bobina que yo tengo conectada, ¿sí?, al generador, genera un campo magnético. Y ese campo magnético es variable. Y ese campo magnético variable induce una tensión en la otra bobina. ¿Está? Así que no es mágica la cosa. Lo que ocurre es que el campo magnético es invisible a la vista. ¿Está? Campo magnético es invisible a la vista. Miren los imancitos. Agarren un imancito y mírenlo. ¿Lo ven el campo magnético? Ustedes no. Los ojos no ven el campo magnético. ¿Está? Se puede alterar la tensión y la corriente que toma el primario de modo que el transformador pueda ser elevador o reductor de tensión según lo que se requiera. Es decir, acá pusimos uno que tiene menos espiras en el secundario que en el primario. Y es 5 veces menos. Entonces es reductor. Pero se puede perfectamente hacer un transformador elevador. ¿Ah? El mismo transformador, yo lo conecto al revés. ¿Ah? Esta parte de acá la conecto a la fuente. Y del otro lado conecto el osciloscopio y eleva 5 veces. Le pongo un voltio y levanta 5. Para aumentar el rendimiento de un transformador se utiliza un inductor primario con un núcleo de hierro laminado que guía el campo magnético para que atraviese el bobinado secundario. Acá tenemos la fotografía de lo que es un transformador. ¿Ah? Y vemos que tenemos un lugar específico, un carretel, digamos. En este carretel se ponen el primario y separado el secundario. El carretel tiene una división en el medio del plástico. Esto para que galvánicamente estén bien aislado el primario del secundario. ¿Está? Y luego observamos que acá hay una cosa gris. ¿Ah? Eso, gris, es lo que se llama laminación. La laminación magnética. Está hecha de hierro silicio. O sea, hierro, ¿sí?, a la cual se le mezcló algo de silicio.
Y con eso mejora las características magnéticas. Esto en realidad es una laminita fina, podrá tener medio milímetro de espesor. Entonces acá lo que se hace es apilarlas, una encima de la otra. ¿Está? Y luego hay abajo una laminita que tiene otra forma, de modo tal que se complete una trayectoria como esta que está acá. En realidad, esto está cortado acá. O sea, es como si esto fuera una I, y arriba me queda como una E. Cuando las acoplo, cierra el camino magnético. ¿Está? Y la trayectoria de flujo magnético es la que está indicada acá con línea de punto. Entonces acá yo le coloco al transformador, ¿sí?, una tensión en un bobinado, ¿ah?, que tiene N1 espiras, N1 vuelta. ¿Ah? Y este bobinado genera un campo magnético que da toda la vuelta y entra por el secundario. Y genera en el secundario una tensión. Esa tensión hace que circule corriente por el mismo. Entonces tenemos en el primario B1 y 1, y en el secundario B2 y 2. ¿Está? Este es un transformador de 2 devanados, pero podría tener, como tiene 2, podría tener 3, podría tener 1, puede tener 5, qué sé yo, todo lo que ustedes quieran. ¿Está? El uso del transformador es muy común en la electrónica, casi tan común como el del inductor, el capacitor y el resistor. Y podemos decir que prácticamente cualquier equipo de electrónica tiene por lo menos uno, que es el que se llama transformador de poder, que toma la tensión de la red eléctrica y la transforma en la tensión que necesita el dispositivo. ¿Eh? Y se lo llama transformador de poder. Ahora, vamos a ver cómo es la generación de la corriente alterna domiciliaria, porque yo lo metí casi como si fuese una cosa mágica, que aparece esa forma de onda tan característica. ¿Por qué aparece esa forma de onda tan característica? ¿Ah? Eh, bueno, porque lo que tenemos es una máquina, ¿sí?, que se llama generador de corriente alternada. Un generador de corriente alternada es lo que está dibujado acá. Es un campo magnético. Yo dibujé nada más que las puntas del imán. Y a una punta del imán la llamamos norte y a la otra la llamamos sur. Y entonces, en el aire acá, se generó un campo magnético importante. En ese campo magnético yo hice girar un cuadrado de alambre. ¿Eh? Hice girar un cuadrado de alambre. Dicen, pero ¿cómo hago para conectarle el tester? Se me va a dar vuelta el tester. No, porque ese cuadrado tiene dos delgas metálicas de cobre, en donde hay apoyado un contacto. Quiere decir que yo tengo, ¿sí?, en esas escobillas la posibilidad de medir la tensión con un tester que mide corriente alterna. ¿Ah? El tester mide corriente alterna. Así como corriente continua, tensión alterna y tensión continua. Bien, si yo dejo este cuadro acá quieto, no pasa nada. No sale ninguna señal por la salida senoidal. ¿Eh? Si yo comienzo a hacer girar este cuadro, empieza a salir senoidal. Si la hago girar más rápido, me sale una mayor tensión y una frecuencia más alta también, porque lo hice girar más rápido. ¿Ah? Si yo pongo, en lugar de una vueltita sola, en el cuadro este pongo 2, obtengo el doble de tensión, y si pongo 3, el triple, el cuádruple. Entonces pongo un montón de vueltas y obtengo mucha tensión. Bueno, esto es lo que tenemos en la compañía de electricidad para generar la tensión que nos mandan por la conexión de red domiciliaria.
Y la única forma de onda senoidal que se conoce es esta que nosotros podemos ver acá, en donde, digamos, es permanente, ¿no? La tensión senoidal no cambia nunca, siempre tiene la misma tensión. Bueno, a veces baja tensión, pero, digamos, generalmente tiene siempre la misma tensión, 220 o 110. No, hay otras ondas senoidales, como por ejemplo, la señal senoidal amortiguada. Ustedes pueden ver acá, ¿está? Como, acá tenemos una senoide, pero que los picos, ven, se van amortiguando, cada vez son más chiquititos, hasta que terminan siendo súper diminutos. ¿Está? Dice, el primer botón del generador de señales es el de la señal senoidal, el Debye, ¿no? Y es por mucho el más utilizado. ¿Está? Cuando se intercambia energía entre un capacitor y un inductor, las formas de onda generadas son senoidales amortiguadas. Ajá, un circuito sin resistencia tiene una amortiguación nula y genera una señal senoidal pura. Existe otro método de generar una señal senoidal pura. Es la maquinola esta que está acá. A ver, si lo entendemos, yo agarro un capacitor, lo cargo, con una pila, una batería, lo que fuera, lo cargo. Ahora agarro un inductor y le conecto el inductor sobre el capacitor. Pero al mismo tiempo conecto un osciloscopio para ver la forma de onda. Y obtengo esto. Pum, 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 pum. Si los componentes que yo utilizo, el inductor tiene resistencia nula y el capacitor tiene aislación perfecta, esa sinusoide que se genera no termina nunca. Sigue hasta el infinito del tiempo. En cambio, si yo uso componentes reales, los dos tienen pérdida, tanto el capacitor como el inductor. Y se produce la senoide amortiguada, dependiendo del valor de resistencia que tenga la bobina, ¿tá? ¿Sí? Y dependiendo de las fugas, de las pérdidas que tenga el capacitor. Si usted toma una espira de alambre de cobre y la hace girar dentro de un campo magnético constante, la espira genera una tensión alterna senoidal con una frecuencia y una amplitud determinada por la velocidad de giro de la bobina. ¿Ah? Todo depende de cómo le dé la manija. Un giro completo genera un ciclo completo de la señal senoidal. ¿Ah? Por supuesto que ese dispositivo solo va a generar una señal muy pequeña. Para aumentar la amplitud de la señal, en lugar de una sola espira, se deben agregar varias formando una bobina. Otra forma de aumentar la amplitud es aumentando el campo magnético. Ah, ya no lo había dicho antes. Le ponen imán más potente y tiene más amplitud. Y la última es aumentar la velocidad de rotación. Pero con la salvedad de que en este caso también va a aumentar la frecuencia. Así que la máquina que tienen en la energía, en la compañía de energía, no le pueden cambiar la frecuencia porque tienen que entregar 50 o 60 caras. ¿Está? Si el campo no cambia, no se genera tensión. Si cambia muy lentamente, se genera poca tensión. Si lo hace muy rápidamente, se genera mucha. ¿Está? Mantengan en su cabecilla este concepto. La razón del cambio no importa. Puede ser que se mueva la espira, ¿sí? O puede ser que se mueva el imán también. Yo podría dejar la espira fija y lo que hago girar es el imán. ¿Ah? Eh, por ambas cosas, o ambas cosas al mismo tiempo. Si estoy loco y quiero hacer girar las dos cosas al mismo tiempo, y no puedo. O porque el campo está generado por otra bobina cuya corriente varía. Este es el caso del transformador que vimos antes. ¿Ven? No es mágica la cosa. El primario, ¿tá? Tiene una corriente variable y entonces genera un campo magnético variable. Y ya sabemos que un campo magnético variable genera una tensión sobre una espira, dos espiras, tres espiras. ¿Ah? En nuestro dispositivo, cuando la espiral está vertical, cuando la espira, perdón, está vertical, casi no hay cambio de campo magnético. O sea, cuando está moviéndose por acá arriba, casi no cambia el campo magnético. En cambio, cuando pasa por acá,
¿sí? La espira está horizontal, ahí tenemos el máximo cambio de campo magnético que cambia de sentido el campo magnético. ¿Mm? Si usted toma una calculadora científica y resuelve la ecuación V igual a V máxima, una constante, ¿cierto? Puede ser 10 voltios, por el seno de alfa, en donde V máxima es la tensión de pico de la senoide, y calcula V para un ángulo de 0, 10, 20, hasta 360 grados, realiza una representación gráfica. ¿Está? Va a dibujar una senoide perfecta. ¿Está? Bueno, no pretendo que lo entiendan todo porque para esto hay que saber trigonometría y hay que tener estudios secundarios. ¿Está? Pero, bueno, si alguien no lo entendió, no se haga problema, que lo entendimos visualmente casi. Las señales senoidales tienen una importancia fundamental en la electrónica, no solo porque los intercambios energéticos tienen esa forma, ¿tá? Y la tensión de la red eléctrica también. ¿Tá? Primero que los intercambios energéticos ya tienen naturalmente esa forma, ¿tá? Entre el capacitor y el inductor, como vimos recién. Y además porque la tensión que viene por la red es senoidal. Se puede demostrar que toda señal repetitiva de cualquier forma se puede generar con múltiples señales senoidales de frecuencias armónicas. ¿Está? Les digo, una onda triangular se puede generar con múltiples ondas sinusoidales que tengan una fase determinada, ¿tá? Y una tensión determinada. Por ejemplo, una onda cuadrada de 1 kHz, una onda cuadrada de 1 kHz, no la puedo generar así como la genero con la bobina dando vueltas. Se puede fabricar tomando un generador de ese tipo, ese alternador, de ese tipo, de 1 kHz, a la cual se le sume una señal de 3 kHz más otra de 5 kHz. Fíjense, 1, 3, 5. Son armónicos. O sea, 1 por 3 da 3 kHz. 1 por 5 me da 5 kHz. ¿Tá? No es cualquier valor, 5 y 3. Tienen que ser armónicos. Hasta el infinito. ¿Tá? Tengo que hacer 5, después tengo que poner 10, ¿tá? Hasta el infinito. Bueno, cuando sumo todas esas me da una onda cuadrada. ¿Tá? Las sinusoides se van sumando, ¿eh? Las sinusoides se van sumando, pero esa suma termina siendo una onda, si cada vez se parece más a una cuadrada y termina siendo una onda cuadrada. Tenga en cuenta que cuando se trabaja con señales senoidales, la tensión del generador es el doble que en las otras formas de señal. Por ejemplo, poniendo 5 voltios en la ventana del simulador, la señal de salida es de 10 voltios entre el pico positivo y el negativo. En adelante, a esta tensión la vamos a describir como PAP, pico a pico. El valor de la tensión pico a pico. Esto es válido solo para el DB-Wire. Hay otros laboratorios virtuales que pueden colocar una señal de 5 voltios, pico a pico, al escribir 5 voltios en la ventanita. Circuito RLC serie. ¿Ah? Bueno, ahora la vamos complicando. Poco a poco la vamos complicando cada vez más. Use un inductor, un capacitor y una resistencia. Esta resistencia ya no es para medir, fíjense que tiene un valor grande, es un K. ¿Ah? Y bueno, ya todos los componentes están en serie. ¿Está? Los componentes están en serie, uno arriba del otro. ¿Ah? Paralelo sería si el capacitor le pongo este terminal acá y el terminal de abajo acá. Eso sería paralelo. Están dibujados así, serie. Observe que un canal del osciloscopio se conecta sobre el resistor y el otro sobre el capacitor. ¿Ven? Un canal, el canal 2 lo puse sobre la resistencia y el otro canal lo puse sobre el capacitor. ¿Ah?
como ya sabemos, en el resistor, un aumento de tensión trae como consecuencia un aumento de corriente, tal como indica la ley de Ohm. Por lo tanto, se puede asegurar que la corriente por el circuito está representada por la tensión sobre el resistor dividida la resistencia del mismo, un K en nuestro circuito. En azul, por lo tanto, nos indica que la corriente tiene un valor de pico de 1,63 dividido un K, 1,63 miliamperes. Ya se van a ir acostumbrando que cuando dividen por resistores en K, el resultado da en miliamperes. 1,63 voltios dividido 1 da 1,63. Y como acá, abajo dice K, arriba le tengo que poner miliamperes. Cuando esa corriente senoidal pase por el capacitor, sobre él se va a producir una tensión. Esa tensión depende, por supuesto, del valor de la corriente y de la reactancia capacitiva del capacitor. Es decir, que en corriente alterna senoidal se cumple una extensión de la ley de Ohm, que dice que la corriente es igual a la tensión dividida la XC, o en el caso del inductor, dividida la XL, la reactancia capacitiva o la reactancia inductiva. Pero si usted observa atentamente el gráfico, va a notar que los máximos sobre el capacitor y los máximos de corriente o sobre el resistor, que es lo mismo, tensión sobre el resistor, no coinciden. En efecto, el máximo de azul y en efecto, el máximo de azul, resistor, coincide con el pasaje por cero de la tensión sobre el capacitor. Leyendo tiempos en el gráfico, eso significa 5 milisegundos, ¿tá? O un cuarto ciclo. Y como un ciclo se cumple cuando la bobina del generador recorre 360 grados, significa un desfasaje de 90 grados. ¿Tá? Miremos acá, a ver si lo entendemos mejor. Yo lo miro así, tiene otra frecuencia en azul. No, 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 tiene la misma frecuencia. ¿Ah? Tiene la misma frecuencia. Fíjense en que picos negativos entran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Está? Y de rojo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, el 7 no se completa, pero estaría acá también. ¿Está? Ajá. Eso, que la frecuencia no cambia la frecuencia. Lo que cambia es la posición de una senoide con respecto a la otra en lo que respecta al máximo, lo cual se llama fase. Fase. Cuando los dos tienen el máximo en el mismo intervalo de tiempo, en el mismo tiempo, se dice que está en fase. Cuando, como en el dibujo del transformador, quedaba el azul totalmente al revés del rojo, se dice que está en contrafase. ¿Ah? O se dicen los grados correspondientes de la maquinita generadora de la sinusoide. ¿Ah? ¿Cuántos grados hace esta maquinita cuando da la vuelta completa? 360. Ajá. Y cuando da media vuelta, entonces 180. Y cuando da un cuarto de vuelta, 90. ¿Ah? Y entonces acá miramos y prácticamente nos damos cuenta que hay 90 grados de desfasaje entre el capacitor, ¿sí?, y el resistor, entre la tensión del capacitor y la tensión del resistor. O, lo que es lo mismo, entre la tensión del capacitor y la corriente por el capacitor. ¿Está? La consecuencia es entonces la siguiente. En un capacitor la corriente adelanta a la tensión en 90 grados, confirmando el carácter relativo del mismo. Esto es una consecuencia del concepto general de que a un capacitor no le gusta cambiar la tensión sobre sus armaduras. Y entonces la tensión aparece tarde. Es decir, 90 grados después. Cuando estamos trabajando a 50 Hz o un periodo de 20 milisegundos. Esto significa un retardo de 5 milisegundos. Transforme frecuencia
en periodo, dividiendo 1 sobre 20 milisegundos, 50 Hz. ¿Está? Y bueno, y en realidad en el capacitor hay un retardo de 5 milisegundos. Siempre, en todos los capacitores, de cualquier valor, entre la corriente y la tensión hay 5 milisegundos, en este caso, o un cuarto de ciclo, o 90 grados. ¿Está? Olvidándose de la fase, se puede calcular que la tensión de pico será igual a la corriente multiplicada por la reactancia del capacitor, o sea, a 50 Hz que ya conocemos y es de 3.183 ohms. Como la corriente pico es de 1,63 miliamperes, la tensión sobre el capacitor será, y hago la multiplicación, 3.183 ohms por 1,63 milivoltios. ¿Ah? Esto que está acá es una representación del milivoltio, se puede escribir así. 10 a la menos 3, igual a 5,2 voltios, que es lo que realmente tenemos en el circuito, confirmando lo indicado por el libro Weyl-Legrand. Vamos ahora a modificar la conexión del osciloscopio para analizar la caída de tensión, pero esta vez en el inductor. Como podemos observar, sobre el inductor se produce una caída de tensión de 0,512 voltios, ¿tá? De pico, al circular la corriente de 1,63 miliamperes, indicando que la reactancia inductiva a 50 Hz es de 0,512 dividido 1,63 milivoltios, igual 314 ohms. Si observa atentamente la gráfica, va a notar que el máximo de corriente en azul coincide con el pasaje por cero. Este coincide con el pasaje por cero de esta. Lo cual significa una modificación en grados de 90 grados. Otra vez 90 grados. Sí, pero en este caso, ¿sí?, es en adelanto y no en atraso de la corriente con respecto a la tensión. Se cumple la segunda ley de Kirchhoff, que indicaba que la suma de las caídas de tensión en el circuito eran iguales a la tensión de fuente. O sea, se cumple la segunda ley de Kirchhoff. O sea, la ley de Kirchhoff vale también para alterna y para continua. Aparentemente no se cumpliría. ¿Por qué? Si sumamos las tensiones sobre el resistor, 1,63 voltios, más la caída en el capacitor, 5,2 voltios, y la caída en el inductor, 0,512 voltios, se obtiene una caída total de 7,342. Es decir, no se cumple. Sin embargo, se cumple si consideramos que la fase de la tensión sobre cada componente es diferente. Y entonces no se pueden sumar los picos, porque los picos están en diferentes momentos del tiempo. ¿Está? El pico de tensión sobre el capacitor, sí, es diferente en el tiempo al pico de tensión sobre el inductor. ¿Está? Por ejemplo, están invertidos, como lo muestra la diapositiva siguiente. Acá hicimos, mirando la gráfica, no cabe duda de que las tensiones deben restarse. O sea, ¿cómo? Sí, la tensión del capacitor se la tengo que restar a la del inductor. Porque cuando yo represento las tensiones sobre los dos componentes, me encuentro que están invertidas. Este pico se le resta a este. ¿Está? O mejor dicho, a este grandote le tengo que restar este. A este, ¿sí?, negativo, le tengo que restar este, también que es positivo. Por eso nos daba más de los 5 voltios que tiene el generador. ¿Está? Quiere decir que la ley de Kirchhoff es universal. ¿Ah? Se cumple siempre.
Mirando la gráfica no cabe duda de que las tensiones deben restarse en lugar de sumarse, lo cual confirma el hecho de que el inductor y el capacitor son antagónicos. ¿Eh? Son antagónicos significa como que se pelean, que son totalmente diferentes. Pero aún así, las cuentas no dan, porque la caída de tensión en el capacitor menos la caída en el inductor es de 5,2 menos 0,502 igual 4,68, que sumado a la caída de tensión en el resistor, ¿sí?, de 1,63 hacen 6,38. Lo que ocurre es que la caída de tensión sobre la suma del inductor y el capacitor tampoco están en fase con la caída de tensión en el resistor. Entonces no se pueden sumar directamente. ¿Eh? Hay que hacer algo que se llama suma vectorial, ¿tá?, que cuando se hace nos da que realmente se cumple la tensión de 5,2, como corresponde. Para verificar matemáticamente esta suma vectorial debe utilizarse el teorema de Pitágoras. ¿Tá? En realidad, ustedes el teorema de Pitágoras lo conocerían desde la escuela primaria, o sea que tendrían que saber aplicarlo. ¿Está? Tendrían que saber aplicarlo. Entonces, ¿cómo se aplica? Y acá tenemos la tensión sobre la resistencia, la dibujamos así. La tensión sobre el inductor la dibujo en azul para abajo. En verde dibujo la tensión sobre el capacitor. Bueno, a la que está en verde hasta acá, le resto la del inductor. Bueno, ahora trazo la que está en rojo, que es la tensión final, ¿sí? Y la tengo que calcular. ¿Cómo la calculo? Por el teorema de Pitágoras. La raíz cuadrada de la tensión sobre la resistencia, ¿sí?, al cuadrado, más la tensión sobre el capacitor menos el inductor al cuadrado. A eso le saco la raíz cuadrada y obtengo esa tensión. Bueno, no los quiero mallar, porque le digo, ustedes pueden estar reparando cualquier cosa y no van a usar Pitágoras para calcular estas cosas. ¿Está? Pero hay que tener el concepto, hay que entender el concepto. El concepto de las fases es fundamental para entender el funcionamiento de los circuitos. ¿Está? Si no, jamás podríamos entender cómo funciona un circuito que tiene inductores y capacitores. Usted se estará preguntando si un técnico utiliza diagrama. Bueno, esto es lo que le acabo de decir recién. No, ¿está? Pero estos circuitos RLC se utilizan desde la radio galena en adelante. ¿Está? De la radio galena en adelante hay circuito RLC. ¿Ah? Entonces tenemos que saber cómo interaccionan entre sí. Bueno, ahora vamos a ver el fenómeno de la resonancia. El fenómeno de la resonancia. Sabemos que las tensiones de nuestro circuito serie RLC no están en fase. ¿Ah? Eso lo demostramos recién. La tensión en el resistor está en fase con la corriente. La tensión en el inductor está desfasada a 90 grados con respecto a la corriente. Y la tensión en el capacitor está atrasada 90 grados. ¿Ah? Como 90 grados más 90 grados suman 180, concluimos que las tensiones en el capacitor y en el inductor se restan. ¿Ah? Hasta allí está todo claro, pero seguramente existirá una frecuencia donde las tensiones sobre estos dos componentes se van a hacer iguales. O, lo que es lo mismo, que las reactancias capacitivas e inductivas lo son, dando lugar a un efecto que se llama resonancia. Está resonando el capacitor con la bobina, con el inductor. En la resonancia del circuito RLC serie, el que vimos recién, tiene su mínima resistencia a la corriente alterna. ¿Está? O sea, damos vuelta por acá, cuando este azul crece, porque yo cambio la frecuencia, por ejemplo, crece, en algún momento se va a hacer igual al verde. ¿Tá? En ese caso se anulan entre sí. Y el único componente que quedaría vivo, digamos, activo, es el resistor.
Entonces, ahí tenemos la mínima resistencia del circuito, que es un K. Este se anuló con este. Ese efecto se llama resonancia. ¿Ah? Eh, esta propiedad, la resonancia en el circuito RLC serie, tiene su mínima resistencia entonces a la corriente alterna en resonancia. A esta propiedad del circuito se lo llama impedancia, ¿tá? Y se la representa con la letra Z. O sea, ahora tengo un circuito RLC. ¿Qué le pongo? XC, X, no, X no tengo. Bueno, a eso se lo llama Z. Z significa impedancia. Es el equivalente a la resistencia de un circuito RLC. ¿Ah? Si el circuito tiene resistencia a la frecuencia de resonancia, las reactancias capacitivas e inductivas se anulan. Y Z es igual a R. O sea, XC es igual a XL. Z es igual a R. Si el circuito no tiene resistencia cero, teóricamente, Z sería nula. Perdón, acá no, lo dije todo al revés. Si el circuito no tiene resistencia, R sería igual a cero. Teóricamente, Z sería nula. ¿Sí? Este es un caso hipotético, porque tanto el capacitor como el inductor tienen pérdidas. Y yo puedo no colocar un resistor físicamente, pero esa resistencia que tiene adentro esos dos componentes no se la puedo sacar nunca. ¿Ah? Entonces, siempre tengo que representar un resistor en serie con el inductor, por lo menos, ¿ah? Que representa la resistencia del alambre. Y un resistor en paralelo con el capacitor, que representa las fugas del dieléctrico del capacitor. En la práctica, el capacitor está muy cerca de ser un componente ideal. O sea, ya de fábrica, los fabricos ya me salen tan buenos que prácticamente se puede despreciar la resistencia paralelo. Y solo se deja la resistencia en serie con el inductor, que tiene valores considerables. ¿No? En una radio o en un TV se emplean muchos circuitos resonantes. Cuando se asocia un capacitor y un inductor, se producen oscilaciones entretenidas cada vez que el circuito es excitado. Hace 3 fotogramas atrás mostramos cómo era la forma de onda. Estas oscilaciones tienen una frecuencia muy bien determinada por una fórmula que lleva el nombre del científico que la estudió, el fenómeno de la resonancia eléctrica, ¿sí? Eso es lo que estudió el científico, y se llamaba Thomson. Mariquita Sánchez no, es un personaje de la historia de Argentina. El circuito resonante paralelo. ¿Ah? El circuito resonante paralelo o circuito tapón también se llama. O sea, yo puedo colocar el capacitor y el inductor en paralelo, como funciona. Sí, perfectamente, no hay ningún problema. ¿Está? ¿Y qué pasa? Bueno, la reactancia capacitiva se anula con la inductiva a la frecuencia de resonancia. Y la señal del generador no llega a la carga. ¿Está? ¿Por qué no llega a la carga? Porque las reactancias, estas son opuestas entre sí, y entonces al oponerse, dan como si este circuito fuera una resistencia cada vez más grande hasta que en resonancia se hace infinita. Y por eso se llama tapón. Circuito tapón, tapa. Este generador no genera tensión sobre la resistencia. Los componentes reactivos se intercambian la energía entre sí, si están perfectamente sintonizados. O sea, este se la pasa a este se la pasa a este, te la paso, tomá, pásamela, dámela, pásamela. Pum, 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 dan vuelta entre ellos, pero no sale nada por acá. ¿Ah? Sin embargo, la tensión continua que yo pongo acá, esa sí pasa del otro lado. ¿Ah? Y muchas veces estos generadores generan una tensión continua más una alterna. La alterna no pasa y la continua sí. ¿Está? Así que estas son todas propiedades importantísimas de los circuitos que no debemos olvidar nunca. ¿Está?
Acá tenemos la gráfica de este circuito, en donde en rojo tenemos, ¿sí?, lo que aplicamos acá, en azul lo que aplicamos, lo que tenemos sobre la carga, ¿está? Y lo que observamos es que como mínimo siempre hay un poquito en azul. O sea, algo de energía pasa, porque los componentes no son ideales, sobre todo el inductor. Es decir que la continua pasa, ¿sí?, derecha a izquierda. La alterna pasa atenuada. La fórmula de Thomson. Vamos a ver si podemos deducir la fórmula de Thomson. En nuestro curso tratamos de aplicar la menor cantidad posible de matemáticas, pero si usted se va a dedicar a la electrónica, no puede dejar de aplicarla, porque a pesar de la enorme ayuda que prestan actualmente los laboratorios virtuales, probablemente, sí, los laboratorios virtuales, de cualquier modo el concepto hay que tenerlo, y probablemente no deba hacer tediosos cálculos. El cálculo que le da el laboratorio virtual. Pero la idea del porqué de las cosas las tenemos que conocer. Se deben conocer los principios de la electrónica y saber cómo hace el laboratorio virtual para realizar los cálculos por usted. ¿Qué lo hace? ¿En forma mágica? No, aplica esta fórmula que vamos a ver ahora, la fórmula de Thomson. Thomson analizó el circuito serie L y C y descubrió que existe una frecuencia de resonancia, ¿tá?, en donde la reactancia capacitiva es igual a la reactancia inductiva. Y lo expresó matemáticamente como XL igual a XC. Reactancia inductiva igual a reactancia capacitiva. Y reemplazando 2pi por F por L es igual a 1 sobre 2pi por F por C, porque esta es la fórmula de XC y esta es la fórmula de XL. ¿Está? De esta fórmula pretendemos extraer el valor de F en función de todos los demás que son conocidos. Y lo primero es pasar F al término de la derecha. Del término de la derecha, perdón, al término de la izquierda. Como está dividiendo, pasa multiplicando. Acá está dividiendo. Entonces lo pasamos al primer término multiplicando. Y quedaría F por F. Pero al multiplicar un número por sí mismo es como ponerlo al cuadrado. Bueno, entonces hacemos frecuencia al cuadrado, y el 2pi y la L lo paso al otro miembro. Y me queda la formulita que hizo Thomson, pero todavía tengo la frecuencia al cuadrado. Divido raíz cuadrada de LC, y esta es la fórmula de Thomson. Es la fórmula que estamos buscando. Los que no están muy cancheros en matemáticas y no entendieron cómo hizo Thomson para descubrir la fórmula, bueno, se van a tener que aprender la fórmula de memoria. Las señales de audio y de radiofrecuencia. Bien. Ya dijimos que hay señales que tienen diferentes frecuencias. ¿Sí? Las señales de audio, por ejemplo, son alternas que cubren la banda que escucha el oído humano y que se acepta como que puede ser desde 10 Hz hasta 20 kHz. Por debajo de 10 Hz el oído escucha las pulsaciones, ruido, toc, 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 como si fueran independientes. Y por arriba empieza recién a escuchar el sonido. Y por arriba de 20 kHz el oído ya no tiene respuesta. O sea, el tímpano ya no tiene posibilidad de oscilar, de moverse y no escuchamos más. Las señales, Jovato como yo, por ejemplo, ya 5 kHz ya no escucha nada. Las señales de radiofrecuencia cubren el espectro por encima de audio y hasta aproximadamente 10 GHz, que son 10.000 MHz, 10.000 millones de Hz. Pero ahí no termina la cosa, si después de la radio, no. Desde 100 kHz hasta unos 40 MHz se encuentra la banda de radio de AM. O sea, y desde 80 hasta 110 MHz la de FM. La banda de TV de aire
va desde unos 50 MHz hasta 800 MHz. Y la banda de telefonía celular cubre desde 800 MHz hasta unos 3 GHz. Por arriba de los 3 GHz se encuentra la frecuencia de los hornos de microondas y por encima las bandas satelitales. ¿Ah? O sea, acá tenemos el espectro dibujado, completo. ¿Ah? Y bueno, en realidad, todavía por encima de la luz tenemos el ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. Siguen habiendo señales electromagnéticas. Bueno, acá vamos a ver un circuito que se llama corte de agudos. ¿Tá? El usuario de equipo de audio puede tener un gusto específico a la hora de escuchar su equipo de audio. ¿Sí? El hombre dice, no, a mí me gusta escuchar los graves, no, a mí me gusta más escuchar los agudos. ¿Tá? Algunos prefieren la banda de audio hasta 20 kHz, pero otros prefieren el sonido más suave y piden cortar la respuesta a señales de frecuencia alta. ¿Ah? Bueno, entonces lo que se hace es un circuito como este. Se pone un capacitor y un potenciómetro. Entonces, cuando yo quiero quitar las frecuencias altas, pongo el cursor del potenciómetro arriba. ¿Está? Y de esa manera, ¿sí?, corto la parte superior de las frecuencias de audio. El sonido se hace más suave. ¿Está? Esto no se puede, estos instrumentos que están aquí abajo, no los tiene el LiveWire. ¿Ah? Así que yo por eso hice esta simulación en otro laboratorio virtual que se llama Multisim, que sí las tiene. Y entonces veo que acá tengo la curva completa de audio. Y acá tengo la curva cuando yo llevé el cursor arriba de todo. ¿Está? Sí, yo lo puedo dejar en valores intermedios. Y le voy quitando agudos, así sucesivamente. También puedo hacer un corte de bajos. ¿Ah? El corte de bajo lo hago con un capacitor en serie con la señal que está cortocircuitado por una potenciómetro, por un potenciómetro, una resistencia variable. ¿Está? Y acá en el dibujo de Rey le dibujé también el corte agudo. ¿Por qué? Porque realmente este circuito puede cortar tanto los bajos, que lo vemos acá, bajas frecuencias cortadas, ¿tá?, como los agudos si yo opero el otro potenciómetro. Es decir que este es un corte completo, control de medios. ¿Tá? Si muevo los dos potenciómetros a un determinado valor, yo consigo esto. No tiene bajos, frecuencias bajas no existen, frecuencias altas tampoco. ¿Tá? Un sonido monótono. Bueno, ahora veamos el parlante. Un parlante está compuesto por una campana metálica, un imán, generalmente cerámico, ¿tá?, que se ve acá. ¿Tá? La campana metálica está acá. Bueno, acá está todo indicadito. ¿Tá? Y un cono de papel o de plástico. Esto que está acá. Este es el cono de papel o de plástico. El borde exterior del cono está sujeto al borde de la campana. ¿Tá? Y está sujeto con un montaje elástico de goma o con un ondulado del mismo material del cono, ¿tá?, que le da posibilidad de moverse hacia adelante y hacia atrás. Desde el punto de vista técnico, un parlante es un traductor electroacústico. Recibe energía eléctrica y la transforma en energía mecánica, que mueve el cono, generando energía acústica por compresión y expansión del aire. Ahora vamos a analizar cómo se realiza esa transferencia de energía primaria eléctrica en mecánica. Para entenderlo, debemos introducirnos adentro del parlante, ¿tá?, y realizar un corte a nivel del imán. ¿Tá? Bueno, y acá lo tenemos. Ese cono que vemos acá termina en un cilindro de cartón o de plástico en donde está la bobina móvil. ¿Tá? Y nosotros ya sabemos que cuando le hacemos circular corriente por la bobina, el amplificador,
hace circular corriente por la bobina, esta bobina genera un campo magnético. Ah, pero las piezas polares que nosotros tenemos acá también generan un campo magnético. ¿Y qué pasa con dos campos magnéticos? Cuando yo pongo un imancito cerca del otro, se repelen o se atraen. El cono se mueve hacia arriba y hacia abajo y genera el sonido que no es nada más que aire en movimiento, vibrando, en frecuencias que el oído pueda detectar. ¿Ah? Esto es lo que se produce, interacción de campos magnéticos, ¿ah? En el lugar donde la bobina se puede mover. Bueno, hay valores clásicos de parlante que son de 4 ohm, de 8 ohm. Antes eran de 3,2, antiguos. Bien, llegamos así a las conclusiones. Y así terminamos una de las clases más importantes que opera como inflexión en nuestro curso. Hasta ahora nuestro curso tenía mucho de teórico y poco de práctico, pero primero hay que capacitar al alumno con los conocimientos físicos de la electrónica para explicarle luego cómo aplicarlo a su futuro trabajo de reparador. ¿Ah? Ya conocemos las leyes de la electrónica y los componentes más importantes, los resistores, los inductores, los capacitores, y estamos en condiciones de aplicar su uso junto con los componentes que aún no conocemos. En la próxima clase vamos a presentar al transistor en su función de amplificador de tensión o corriente. Y ustedes ya se están dando cuenta a dónde voy. Hoy vimos el parlante. Ya sabemos por qué funciona el parlante, entendemos por qué funciona el parlante, pero tenemos que hacer circular una corriente por la bobina. Como recién dijimos que los parlantes son de 4 ohm, de 8 ohm, baja resistencia. Hay que hacerle circular una corriente importante para que genere un campo magnético importante y el parlante tire mucha potencia. Bueno, con esto terminamos la clase del día de la fecha y pasamos a la sección de preguntas. A ver en el chat si tenemos alguna preguntilla. No, hay nada más que saludos. Entonces, José, avanti. Bien, profesor, comenzamos entonces con Carlos. Carlos, te escuchamos. Hola, ¿qué tal, ingeniero? Buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Sí, tengo un par de preguntitas. Dale. Sería, llegado el caso en un circuito real, el capacitor siempre va a estar acompañado por un resistor en serie para su carga. ¿Puede ser? ¿Así? A ver, mirá, se te está yendo el sonido. Ah, a ver. ¿Ahora? ¿Me escucha bien? No, te escucho bajito. Hola. ¿Ahora sí? Sí, habla bien ¿Ahora? fuerte porque si no, no te voy a escuchar. Ah, bueno. Me decías que si el capacitor siempre va a estar relacionado con un resistor que lo carga. Sí. No. Hay En un circuitos que circuito sí real. tienen un resistor y hay otros que tienen un inductor y hay otros que tienen el capacitor puesto a un transistor que todavía no vimos. Ah, está bien. Bueno, a ver, para sacar la conclusión sería, el capacitor me aporta, ¿no es cierto?, una tensión extra, digamos, en el circuito, que la voy a utilizar en algún momento. Y el inductor también me da una otra energía, pero me va a aportar una corriente extra. Es así, digamos, Claro, correcto. comprenderlo. Ellos no generan, No. no van a generar corrientes, tensiones, no. Todo lo que No, la hacen es acumulan, la acumulan. acumularla y después entregarla, sí, es cierto. Eso se Ah, llaman reactivos. está bien, de acuerdo. Y después, para actuar para actuar En el momento oportuno, de acuerdo al adecuado. circuito. De acuerdo. Bueno, ingeniero, hasta ahora es eso nomás. Después Bien, vemos. Gracias. hasta luego. José, vamos.
José, ¿por qué no me pasás a Cornelio? Ingeniero, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Cornelio. Mire, yo nada más me he Profesor, ¿me escuchan? agradecido. Sí, ya está, José. Se conectó Ahí está, solo. perdí el audio. Ahí Bueno. está. Continuamos con Cornelio entonces. Te Aquí escuchamos, estoy, Cornelio. aquí estoy, ingeniero. Sí, Una adelante. instrucción muy importante, hay que estudiarla, hay que machetearla. Muchas gracias. Sí. Esta estudienla, porque es importantísima esta clase. Y hagan las simulaciones también. Ok, Ok, ingeniero, gracias. seguimos. Muy bien, continuamos con Luis Ortiz. Luis, te escuchamos. Si tienes alguna consulta. Luis Ortiz dice, no tiene audio y nos pregunta, mucha información, bien explicada, pero debo reforzar cuando reciba la grabación. Gracias. Sí, esta es una clase bravona, ¿eh? Bravona, hay que estudiarla bien. ¿Y qué tenemos? Arriba tenemos a Sebastián López. Sebastián López dice, en el transformador, el diámetro del conductor es el mismo para las dos bobinas. No. Vos tenés transformadores que tienen, por ejemplo, en el primario un alambre muy fino. El clásico transformador de poder, el que usamos para las fuentes de alimentación de los equipos. Tiene el bobinado primario, el que va a los 220 o a los 110, tiene alambre muy fino. Y el de los bobinados secundarios, si son de baja tensión, suele tener un alambre muy grueso. Eso depende del diseño del transformador. ¿Está? Bueno, ¿hay alguna preguntita más? A ver, profe, le vamos a abrir el micrófono a Sebastián por las dudas, a ver si tiene audio. ¿Tienes audio, Sebastián? ¿Micrófono? Hola. Sí, ¿Me escuchan? sí, ¿no? Una consulta. ¿El transformador es el mismo que usa la fuente switch? No. El No son los transformador mismos. de la fuente de switching es diferente al que nosotros vimos. En Ah, lugar de tener ese núcleo de laminación, tiene un núcleo que se llama de ferrite, que es nada más que pequeños granitos de hierro, polvo de hierro, y un material epoxi. ¿Ah? bien. Eso me Porque había quedado. claro, la laminación sirve solo hasta algo de 20 kilociclos. Para arriba, que es donde trabajan los transformadores de pulso de la fuente de switching, se requiere ferrite. Y son más pequeños los de la fuente switching que de un Bueno, transformador común. muchísimo. Reduce más. Pero la fuente es mucho más complicada. Bien. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Bien, de acuerdo. ¿Hay alguna preguntita más? Bien, entonces decimos, no hay ninguna preguntita a la 1, no hay ninguna preguntita a las 2, no hay ninguna preguntita a las 3. Vendido, no hay ninguna preguntita con los señores alumnos, nos encontramos el viernes de la semana próxima y con vos, José, me encuentro el martes. Así es, profesor, el día martes nos estamos viendo, ¿eh? Muy bien, hasta el martes. Muy bien, hasta el martes, profesor, buen fin de semana a todos los alumnos y bueno, tal como dijo el ingeniero, nos estamos viendo el próximo viernes para la clase número 6 del curso, ¿eh? Buenas noches. Buenas noches a todos.